en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Buenas tardes, otra vez entre ustedes y nosotros, el programa del doctor Jorge Enríquez, que en este momento se encuentra en Europa. Estamos tratando de ver si logramos comunicarnos con él. Jorge se encuentra dando unas clases de Derecho, sobre todo en algunas universidades de España, Italia. Está haciendo un recorrido que hace todos los años. Y bueno, ¿cómo estás, Horacio? Todo bien, es una manera de decir porque, bueno, sufriendo los medios de comunicación públicos en un estado que no sabemos si están funcionando mal porque técnicamente hay reparaciones que se están haciendo o es parte de una protesta sindical encubierta o no sé, la única realidad es que cuesta mucho salir de un lugar y llegar a otro y tener más o menos programado el tiempo de llegada, que es algo... Parece una cosa muy difícil lo que estoy diciendo, pero es básico, digamos. Totalmente, sí, es cierto, es cierto. Se ve, ¿no?, como una especie de abandono de los servicios públicos. Digamos, los subtes, trenes están viniendo a deshora, los subtes, resulta que las líneas nuevas y los equipos nuevos que se compraron para la línea D finalmente no funcionan como deben funcionar. Es decir, todo lo que está programado para que mejore, en rigor de verdad, no mejora. Tarda en llegar la evolución a Buenos Aires. Así que bueno. Bueno, nos está escuchando Jorge, si no me equivoco, y el operador no me miente. Jorge, hola, buenas tardes. Estoy con Lautaro acá. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto escucharte. Hola, gracias igualmente, Lautaro, ¿qué decís de bueno? Bien, acá extrañándote, Sí, la verdad. sí, se extraña. La semana que viene, si Dios quiere, lo voy a estar acompañando. Estoy ahora en Roma, una noche muy fría, muy lluviosa. Pero bueno, nos estás haciendo quedar bien en Roma, así que imagínate, en Roma, y seguramente ya estuviste en España también, ¿no es cierto? ¿O este viaje fue a Italia nada más? Sí, estuve en España dando algunas charlas en distintas universidades de España, juntamente con otros colegas, como el doctor Geminiani, que es camarista de casación penal, que está en uso ahora de licencia porque vino a hacer una licencia sin goce de sueldo, obviamente, porque vino a hacer una maestría en todo el tema de lavado de dinero, en todo el tema vinculado con el gas y con la preocupación que existe en todo el mundo, sobre todo por esta forma de financiación que es a través del lavado de dinero, forma de financiación de las organizaciones terroristas y de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Un trabajo muy interesante que está haciendo con alguien que se fue exiliado hace muchos años del país y que es una autoridad en la materia en España en estos momentos, en la Universidad Universidad Pública de España y también en la Fundación de Ortega Marañón, de Ortega Gasset y Gregorio Marañón, que es el doctor Enrique, el doctor que fuera procurador general que fuera procurador del Tesoro de la Nación, así que evidentemente es muy, muy enriquecedor esto, estar en estos momentos trabajando con gente de ese nivel, trabajando en todo el tema de lo que es el dolo y el dolo eventual y la culpa consciente, que son temas que interesan mucho, y por supuesto viendo con
sumo interés lo que está ocurriendo en la Argentina en estos momentos, ¿no? Viendo con sumo interés porque realmente en España hubo un altercado entre el ministro de Transporte y Oscar Puentes y el presidente de la República nuestra, Javier Milei. Creo que me parece que se fue de pista, por decirlo de alguna manera, el ministro de Transporte de España. No fue casual, fue enviado evidentemente por Pedro Sánchez, que está pasando una situación muy complicada, porque si bien recuperó el gobierno después de esos 15 días de reflexión, que como dicen algunos españoles, yo si me tomo 15 días de reflexión me echan del trabajo. Él se tomó 15 días de reflexión a ver si seguía o no, así que generó un problema con la Argentina, porque muy poco afortunado los dichos del ministro de Transporte, que nuestro presidente consumía sustancias que le hacían decir disparates, y también por parte, por supuesto, del presidente nuestro, que yo creo que un personaje de una entidad menor, como es este ministro de Transporte, que sabemos que es alguien que fue mandado por Pedro Sánchez, me parece que es subirle, como diríamos nosotros, subirle el precio, ¿no? Así que yo creo que me parece que el tema de la relación entre Argentina y España, más allá que hoy el presidente, el ministro, ha salido a desmentir que no pensó que sus dichos podían causar ese escozor en la Argentina, los dijo. O sea, me parece que es peor todavía la aclaración, porque revela que es un inepto para el cargo, porque si piensa que esos dichos iban a pasar desapercibidos, me parece realmente que es alguien que desconoce lo que es las prácticas internacionales de la política. También no me resulta halagador que Milei venga a hacer campaña por Vox, por Abascal, por un partido político determinado, por el partido político que más simpatías puede tener con nosotros en cuanto al concepto liberal, puede ser perfectamente el PP, el Partido Popular con Feijóo. Me parece que quiere hacer campaña por las elecciones de Cataluña y por las elecciones nacionales. Me parece que cuanto menos es desafortunado, porque es estar generando una injerencia en la política interna de otro país que no me parece. No nos gustaría a nosotros que viniera alguien a hacer campaña por una fuerza política diferente a la nuestra, ¿no? Sí, entonces verdad, me parece que no es un tema menor. me parece que no hay que diga que no va ni al Palacio de la Zarzuela ni al Palacio de la Moncloa. Si no quiere la Moncloa, es el jefe de gobierno, puede ser, no, si tiene algún problema con él, bueno, que lo tenga, pero me parece que el Palacio de la Zarzuela es la sede del rey. Me parece que el rey es alguien indiscutido en toda España, aún con los separatistas catalanes o con los separatistas vascos, que no están muy contentos con él, pero me parece que es alguien que, sobre todo la figura del rey actual, ¿no?, que es una figura que ha concitado la admiración y el respeto de todos los ciudadanos, ¿no? O sea que me parece que es una cosa que ha sido desafortunada por parte del presidente, pero mucho más desafortunada, por supuesto, el decir que nuestro presidente consume sustancias tóxicas, ¿no? Me parece que eso es... Bueno, los temas la gente nos pregunta mucho, porque todavía sigue siendo para acá una incógnita. Milei sigue siendo una incógnita, porque hay mucha gente que está muy de acuerdo con las políticas que ha tomado, pero que también, sobre todo la gente del Partido Popular, entiende que es esencial tener una estabilidad, una fuerza institucional muy importante, ¿no? O sea,
que haya un respeto por las instituciones que a veces en Argentina está un poquitito menguado en cuanto a algunas actitudes que tiene el presidente en el destrato con otros poderes del Estado, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y cómo ves vos? Y los temas... No, perdón. Sí, te escucho. No, seguimos. No, que, digamos, quería aprovechar para preguntarte, vos que estás, digamos, a una distancia importante y podés en este momento reflexionar cómo nos están viendo en Europa, sobre todo si se habla de por lo menos de algún optimismo respecto de cómo va a mejorar la economía en Argentina, si hay algún clima de inversión que vos puedas intuir o ver o escuchar, aunque sea en los medios, no sé, en el ámbito universitario donde vos estás en este momento. No, en el ámbito universitario se ve con mucha inquietud el tema de donde me han preguntado a mí. Yo le he dicho, cuando la gente me dice cómo yo lo veo, yo le digo, yo lo veo realmente con cierto optimismo, porque de la noche del infierno que nosotros veníamos, me parece que es como estar en terapia intensiva y que el médico te diga, bueno, vas a ir a terapia intermedia y no volvés nunca más a terapia intensiva, con la posibilidad que te pueda dar el alta. Ahora, lo que pasa es que a veces hay signos contradictorios, que cuando el presidente vemos de que en 5 meses casi de gobierno no ha sacado ninguna ley, y cuando la posibilidad que tenía de sacar ahora ley y bases se empieza a ver menguada a partir del momento que seguramente va a tener alguna suerte de reproche en el Senado, va a llegar alguna negociación, y el presidente realmente no es alguien afecto a negociar, sino a imponer. Entonces, eso es una cosa que acá es una pequeña lucecita naranja que se hace encendido en Europa, pero pensemos que en Europa son muy adeptos están muy consustanciados con el respeto a las instituciones. Acá, más allá que les pueda gustar o no el disparate que cometió Pedro Sánchez de estar 5 días tomándose una reflexión, es como, no sé si lo comenté acá, pero lo comenté por otro medio, un taxista me dice, yo sí tomo 5 días para reflexionar y quiero seguir en el cargo, en el trabajo, bueno, el patrón mío me echa. Y acá se tomó 5 días y hizo todo un acting, porque evidentemente fue un acting que hizo para salir fortalecido, buscar el caso típico de lo que hacen las personas que son poco apegadas a las instituciones. Pero lo que pasa es que acá está el rey. Acá digo, no, yo estoy en Roma, no, pero en España está el rey, que el rey es el garante de las instituciones desde la época del antecesor de Felipe, del rey Juan Carlos, que más allá de las cuestiones de su vida privada que no voy a mencionar, fue el garante de la Constitución del 78, fue el garante de la transición que hizo Adolfo Vázquez, fue el garante después de que de alguien como Felipe González pudieran pasar a alguien como Aznar, o como luego Mariano Jaroy, que evidentemente demostraron de que había una continuidad en las políticas Rajoy, una continuidad en las políticas de Estado. O sea, hoy España es el segundo país en crecimiento de los países de la OCDE, o sea, ha crecido sustancialmente. Hoy acá hay 6 países que son los 6 países que son el motor de la Unión Europea, Alemania a la cabeza, después España, después Italia, y luego realmente Portugal está bien también, ¿no? Sorprendentemente, Portugal también, pero sorprendentemente aparece Grecia. Y Francia, O sea, Alemania, Francia España. con lo Perdón, Francia, discúlpame, muy atinada a tu reflexión, omití a Francia, pero la que más creció fue España, pero evidentemente Alemania, Francia, España, Italia
son los países, y sorprendentemente, yo te digo, Grecia, son los países que están a la cabeza dentro de los países europeos de la OCDE, que han tenido un crecimiento. España está excelente, sobre todo Madrid y Valencia. Bueno, temas que uno añora, como es la seguridad de poder transitar por sus calles. Me parece que eso es un dato no menor, que uno anda hablando por celular y sabe que es muy difícil el arrebato. En España me refiero, no me refiero a otros países. Italia ya es más complicado, pero España no. Así que bueno, creo que eso hace mucho la calidad de vida. Tienen ciudades como Madrid y Valencia, que están en las ciudades con mejor calidad de vida de Valencia del mundo. Me impactó esto. Y después en los ámbitos universitarios, que son los que más frecuente yo, que uno ve que los chicos pagan aproximadamente una matrícula de 1.000 euros al año. Obviamente preferirían no pagar nada, pero no están disconformes con tener que pagar esa matrícula, porque saben que bueno, que nada es gratis, sobre todo cuando comparan con las matrículas de las universidades privadas, que están en $8.000 al año. Cuando hablo de matrícula, perdón, quiero ser claro, no es matrícula, es la cuota, es lo que te cuesta. Por todo concepto, la universidad publica $1.000, 1.000 euros al año, y 8.000 euros, no la matrícula, perdón, Sí, quiero el costo aclarar, total, 8.000 euros por todo, el costo total, en las mejores universidades. Entonces los chicos dicen, bueno, preferiría no pagar nada, pues estar pagando más o menos alrededor de $100 por 100 euros por mes, preferiría no pagar nada. Pero bueno, las facultades están extraordinariamente limpias, no hay propaganda política como vemos en muchas universidades nuestras, con esas pancartas y grafitis que pululan. Y las clases, las charlas que yo he dado con los alumnos han sido, ahí tengo un par de videos que los voy a subir después, pues la verdad que no he tenido tiempo en todos estos días, donde entrevisté yo a estudiantes, donde me decían que incluso más hay como una tarifa diferencial para aquellas personas de familia numerosa, que no tienen recursos. Ellos consideran que alguien que pudo satisfacer la educación de sus hijos en caros colegios privados no tienen por qué beneficiarse con que la universidad no les cobre nada. Están de acuerdo en eso. Preferían obviamente no pagar nada. Después dicen que hay para personas que son que han tenido que han padecido violencia de género, violencia doméstica. También hay becas de honor, becas por familias muy numerosas, becas por familias vulnerables, pero todo se hace con un consejo académico interuniversitario, un consejo académico de la universidad, interfacultades, que no está contaminado por el tema político, porque acá vemos claramente lo que pasa en la Argentina, es que en los últimos años las universidades se convirtieron en coto de caza de alguna fuerza política. Entonces eso es lo que nos pasó en Buenos Aires. Yo creo que si alguien cobrara una matrícula mensual de 50, 60, 70 mil pesos por mes, los estudiantes no tenían ningún problema. Es más, hay una exigencia que si vos no adeudas materias, mejor dicho, que te duplica la matrícula del año siguiente, o sea que te obligan a estudiar. Claro. O sea, no que vos digas, bueno, si quiero doy una materia este año, doy otro año que viene. Me parece que nada es gratuito porque alguien lo termina pagando. Eso es claro, y eso creo que en la Argentina lo tenemos que aprender de una vez y para siempre, porque cuando uno va a Europa, que es lo más parecido que tenemos a nosotros, los países latinos son conscientes en que esto es así. Y después en el terreno de lo que es la actividad académica propiamente dicha, bueno, debe estar siempre con el tema en los seminarios penales donde yo más frecuentado, lo que más preocupa a todos es el tema de el dolo eventual, de la culpa consciente, bueno, temas muy técnicos, pero también les preocupa cuestiones vinculadas con las atribuciones que tiene la fuerza de seguridad.
acá las fuerzas de seguridad son muy respetadas, pero tienen limitaciones también muy fuertes que evidentemente si lo estuvieran en la Argentina nosotros nos horrorizaríamos, pero acá hay un respeto por las instituciones del cual nosotros carecemos, ¿no? O sea que me parece que siempre estas experiencias de mirar a países que han tenido que tienen una raíz común con nosotros, como son estos países latinos, me parece que es siempre muy enriquecedor. También están muy interesados en ver cómo estamos modificando con estas leyes que están implementando Patricia Bullrich y Mariano Cuño Libarona. Es muy importante también porque todo el tema de la reincidencia, la reiterancia, algo novedoso que es la huella genética, me parece que son temas muy que les interesa mucho seguir y de cerca a ellos, la ley antimafia. En fin, es un tema son distintos temas que la verdad que le preocupan mucho, y sobre todo el tema del lavado de dinero. Hubo una preocupación más grande, muy grande, con estas declaraciones luego morigeradas de Milei, que no le importaba dónde venía la plata, porque bueno, evidentemente la plata para el blanqueo me refiero, evidentemente esto produjo cierto escozor en algunos segmentos de la sociedad, porque esto de decir, bueno, no importa dónde proviene la plata, es complicado cuanto menos, porque esa plata que estamos haciendo, que estamos recetando nosotros como lavado, puede ser plata que tenga un origen non santo, y esto, bueno, genera un tema muy importante, porque estaríamos aceptando que se lave dinero proveniente del narcoterrorismo, lo cual es grave. Bueno, esto se parece que hay alguna resolución ahora que la ha morigerado. El que está trabajando mucho en este tema es alguien que se fue exiliado hace muchísimos años del país, que a veces lo mencioné yo, Enrique Basigalupo, que fue procurador del Tesoro y que dio una conferencia de doctrina magistral que a mí la verdad que me abrió la cabeza en muchos temas, sobre todo este tema del lavado de dinero, y sobre todo también el tema de los distintos tipos de delitos informáticos que hay, que uno, la verdad que en muchos casos estamos todavía en pañales, porque no tenemos una legislación acorde a los tiempos que se avecinan, que es la sustitución de perfiles a través de inteligencia artificial. O sea que la verdad que estoy contento, porque estoy, la verdad, trabajando muy activamente. Más allá de lo que yo puedo aportar, es mejor lo que yo puedo receptar. Exacto. ¿Y cómo nos ven? No sé si en el aspecto, dos aspectos te voy a preguntar, a ver, y elegí el que vos quieras. En la parte laboral, por ejemplo, de las reformas laborales, no sé si pudiste hacer, yo sé que te estás especializando más, como decís, en la cuestión penal, pero si pudiste hacer alguna comparación con la actualidad de la legislación laboral en Europa, sobre todo el tema de las indemnizaciones, ¿no? Y cómo promueven ellos a través de la legislación laboral más simplificada la inversión, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con eso. Ellos buscan, por empezar, ellos no tienen una justicia laboral como tenemos nosotros, se maneja todo en sede administrativa, y realmente la gente cuida muchísimo el empleo, porque sabe que el empleo es algo, sobre todo los extranjeros que están radicados acá, mayoritariamente son mucha gente de Bangladesh, mucha gente de Argentina, obviamente en proporción los uruguayos por ahí están más en la zona norte, en la zona de Cantabria, en la zona de Galicia, pero hablé con mucha gente sudamericana, ecuatorianos, colombianos, argentinos sobre todo. La colonia argentina es muy rica en Valencia y en Colombia, son muy apreciados, sobre todo por todo el tema informático, por todo el tema de desarrollo, cibernéticos, son muy apreciados.
son muy apreciados también en cuanto al tema jurídico. Yo, por ejemplo, a veces que yo no me considero ni remotamente un profesor de Derecho Penal emérito, ni mucho menos de eso. Sin embargo, uno ve que le prestan con atención porque uno está hablando del sentido común, a lo mejor no de lo poco que sabe, sino de lo mucho que les puede enseñar la experiencia de años, ¿no? Entonces, el tema laboral, dicen sí, que evidentemente tenemos una legislación que es absolutamente contraria a la promoción de inversiones. Así que ellos no tienen directamente, no hay un fuero laboral en España. No hay un fuero laboral, ellos se manejan en sede administrativa. No hay tribunales, o sea, tribunales son contenciosos, penales, civiles. Y pero si una cuando persona la despiden y quiere reclamar su indemnización, ¿cómo hace? Y la indemnización se reclama por la vía administrativa ante la autoridad administrativa correspondiente, y se sabe que no va... Sin representación de letrado, nada. Sí, sin representación de letrado, o sea, no. En eso no ondé, pero me parece que es algo que está... Porque ellos tienen mucho el tema de la mochila austríaca, o sea, vos cuando entras a trabajar, bueno, sabés cuáles son las condiciones de trabajo. Si vos aceptás con el tema de la mochila austríaca, o sea, que te vayan destinando una parte de tu sueldo, aquel día que se termina la relación laboral, por supuesto que esa relación laboral se abre la sede judicial cuando es sin justa causa y cuando es una... Pero eso va por la primero vía administrativa y después una vía apelatoria, pero no ante tribunales laborales, sino ante tribunales civiles, donde que demuestre que, por ejemplo, fue por un acto discriminatorio, por el género, por la raza, por la revisión, pero no este festival que tenemos nosotros de la industria del juicio. Hay que decir la verdad, o sea, esto yo sé que los laboralistas se enojan, pero evidentemente han sepultado, mandado a la quiebra a centenares de pymes. Eso acá no ocurre, y sobre todo porque le queda a la gente un antecedente laboral nefasto. Claro. Cuando alguien inició un juicio... Bueno, en Argentina está prohibido, ¿viste? El registro de juicios laborales. Vos no podés saber. Y bueno, en Japón es al revés, exactamente al revés. En Japón un tipo le hace un juicio a una empresa y no trabaja nunca más en su vida. Por eso se suicidan muchas veces, ¿no? Claro, porque el tipo le hace un juicio y obviamente cuando la cosa... Pero nadie tiene una estabilidad laboral adquirida ad vitam. Por eso es que las inversiones no llegan a la Argentina. Nadie dice que no pueda, nadie dice que vos podés indemnizar sin pagarle, despedir sin pagar una indemnización. Pero la idea que tengas multas laborales que triplican, que haya natosismo, como lo declaró la Corte recién, intereses sobre intereses, gente que te manda, una persona que trabajó por 50.000 pesos por mes termina haciendo un juicio de 3 millones de pesos y manda a la quiebra una persona y no le manda a la quiebra una pyme y no le interesa. Entonces, claro, el de la pyme lo tiene en negro. ¿Por qué lo va a tener? O sea, entonces me parece que eso es un tema. Y otro tema que me preguntaste, me predijiste dos preguntas. Lautaro, no me acuerdo cuál era el tema económico, ¿no? Si están asesorando ellos, o vos ves que hay alguna, por lo menos en los medios, ¿no? Algún entusiasmo. En los medios, por ejemplo, hoy leí, bueno, hoy la noticia en los diarios, sobre todo en el día, en el país, mejor dicho, de España, y en otro que creo que se llama La Razón, de España también, uno más de centro izquierda, otro más centro derecha, las noticias son relacionadas a este entuerto entre Milei y Pedro Sánchez, sobre todo porque aparte parece ser que Pedro Sánchez nunca lo felicitó formalmente a Milei cuando triunfó en las elecciones del pasado mes de octubre, y por el otro lado está el tema de la ruptura de relaciones, el hecho que Aerolíneas Argentinas no tenga más en la ruta a Cuba, con lo cual, bueno, obviamente El País es un diario más de centro izquierda
censuraba eso, pero bueno, el gobierno nacional o Aerolíneas Argentinas está dispuesto a eliminar esas rutas por una razón sencilla, por el hecho que son absolutamente antieconómicas, ¿no? Entonces me parece que, pero se ve con cierto optimismo que la bolsa se cotiza mejor las acciones de distintas empresas europeas, se ve con cierto optimismo, el optimismo cauteloso, que digo cauteloso porque en algún punto tenemos que pensar que siempre poner atrás el tema de la calidad institucional. Y la calidad institucional es muy importante porque si no hay calidad institucional, las inversiones pueden ser fugaces. ¿Por qué? Porque dicen, hoy tenés estabilidad jurídica porque está Milei, pero mañana pasan estos 4 años y Milei avanzó sobre el Poder Legislativo, sobre el Poder Judicial. ¿Qué garantía tenemos que esto no se dé vuelta y volamos al pasado? Entonces creo que la solidez de las instituciones no es palabra menor. Es muy importante para mostrar ante el mundo que somos un país serio, que somos un país donde... Y cuando el presidente trata de ratas a los diputados y senadores, bueno, ahí ¿viste? Es un tema complicado. Y como yo digo siempre, no quiero volver al pasado, pero tampoco quiero que a lo mejor este futuro me lleve en algún momento a volver al pasado. Hoy estoy mejor que con Alberto Fernández, pero por lo menos eso pensamos muchos argentinos, ¿no? Y así se vislumbra en Europa, pero no quiero tampoco que en algún momento transformemos un Milei en un populismo. Entonces me parece que para evitar esto hay que respetar la prensa libre, hay que respetar el Poder Judicial, el Poder Legislativo, me parece esencial eso. Y así, eso sí lo vislumbran acá. ¿Y en Italia llegaste en estos días? ¿Cuándo llegaste a Italia? No, llegué hoy por un clima muy adverso y fuimos a comer con los que estamos dando las clases y ahora ya me iba a retirar porque mañana empiezo muy temprano, 8 de la mañana. ¿A qué hora es allá ahora? 5 horas, ¿no? Y 5 horas, son las 11:34. Ah, tarde, bastante tarde, así que te estamos entrevistando muy No, pero a mí es un gusto hablar, sobre todo, y agradecerte que estás conduciendo muy bien el programa. Bueno, gracias. Sí, doy fe, así que... No, se hace lo que se puede. Bueno, eso es lo que estaba esperando, porque vos me lo has dicho eso, Horacio, o sea que... hay que esperar a que el auto se ponga a punto y después... No, me parece que el auto ya está a punto. Sí, no, por eso, no, había que esperar un poquito que se ponga a punto, pero... pero ya está para agregar la pole position. Sí, bueno, y con un maestro como vos, Jorge, no, tampoco... No, qué maestro, no soy maestro. Tenés unos cuantos años ya en el lomo. Y muchos años acá con el micrófono dando clases. Escuchame, Jorge, qué lástima que en Italia recién llegás, pero bueno, no nos podés contar lo mismo que te pregunté de España, de Italia, ¿no? Corte. Ahí se viene el corte. Sí, nos va a matar el operador. La semana próxima voy a estar en vivo y en directo y te lo voy a contar. Ahí cuenta todo. ¿Ya venís el miércoles? Bárbaro. El miércoles estoy a la tarde con ustedes. Bueno, buen estadía y buen regreso. Bueno, un abrazo y saludo al doctor Bulleri, que debe andar por ahí también, ¿no? Y el doctor Bulleri, que está por acá, lo tengo cerca mío, el doctor Bulleri, el doctor Gemignani, que es un prestigiosísimo miembro de la Cámara de Casación Penal, que se tomó un año con licencia sin goce de sueldo para venir a trabajar con una eminencia como es el doctor Enrique Bacigalupo, que se exilió del país después de la época de Cámpora, pero estas cosas que tiene esa política argentina, que uno realmente ve que es una cabeza privilegiada internacionalmente del derecho penal y por supuesto alejado de las doctrinas zafaronianas, nos parece una persona que tiene 86 años, pero que pensemos que siendo argentino se exilió en Alemania, brevó del derecho penal alemán y llegó a ser miembro del Tribunal Superior de España. Qué bárbaro, un argentino. Qué bárbaro. Un dato no menor, una cabeza muy pensante y alguien que, en su juventud pudo haber abrazado idea de izquierda, pero evidentemente está hoy en una situación que con un pensamiento
muy liberal, muy crítico de todas aquellas teorías abolicionistas como las que pretende Zaffaroni, ¿no? Claro, pero un Así tipo y con muy- una capacidad inmensa, porque como vos sabés, llegar a un país que no es el tuyo, digamos que uno empieza corriendo de atrás, y sin embargo llegar a un ¿Seguro? cargo tan importante como ese, pasando por arriba de todos los hijos de España, en fin, bueno, nos van a matar acá en producción, si no... Sí, yo me di cuenta. Bueno, un abrazo gigante, Un abrazo gracias a para vos, Lautaro Joaquín. por todo, gracias Horacio. Un abrazo a Gerardo, que Ahí saluda Gerardo también. está siempre al pie del cañón. Sí, pero no veo a Gerardo saludándome. Bueno, buen regreso. Gracias a Hasta todos luego. y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Y vamos al corte. Buen viaje. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, y continuamos con Entre Ustedes y Nosotros después de una hermosa participación de Jorge Enríquez, ¿no? Así fue. Estuvimos recién con el doctor Jorge Enríquez, que desde Italia en este momento nos estaba comentando, bueno, los pormenores de su viaje y las clases que está dando, sobre todo que recién llegué a Italia, pero bueno, nos contó mucho de cómo nos ven y cómo estamos los argentinos vistos desde España, ¿no? Y ahora estamos con otro gran profesor, el conocidísimo, el doctor Luis Sebasco. Gran penalista. Sí, Gran. por supuesto. Profesor de hace tantos años, creo que hay pocos abogados que en la actualidad no sepamos quién es el doctor Luis Sebasco, porque fue profesor de todos. ¿Cómo estás, Luis? Un placer tenerte con nosotros. A pesar de lo joven que sos, Luis, me faltó decir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, estamos muy contentos con la la noticia no jurídica de la semana, que es el hecho de que a Luis Oscar Chocobar se le revocó la condena, que había sido sometido originalmente en ese proceso que es justa causa, y vos y otros letrados, creo que Doctor Soto, ¿no? Claro, el doctor Soto es el doctor oficial, pero él, por supuesto que en todos lados dice que ha trabajado esta causa con vos, ¿no es cierto? Así que nos podrás contar vos qué te parece lo que está pasando, ¿no? Bueno, este caso es muy particular por varios motivos, ¿no? El caso de Chocobar estamos hablando. Sí. Es particular por varios motivos. En primer término, porque se ha formado en la opinión pública una idea equivocada de cómo fueron los hechos. Porque a raíz de un video que había circulado donde se veía que el ladrón
que Chocobar perseguía, se veía en el video que venía corriendo solo, de pronto cae con una pierna fracturada y atrás aparece Chocobar con el arma. Ahí se plantea el tema de que Chocobar le disparó por la espalda cuando él corría. Y la verdad de los hechos no es esa. La verdad es que antes de esta situación que se vio en los videos de público conocimiento, este chico Cuco había enfrentado al Chocobar con un cuchillo en la mano, y Chocobar disparó hacia abajo, y los proyectiles impactaron en el piso. O sea que en realidad me parece que es importante descartar que este sea un caso de gatillo fácil, ¿no? Punto uno, que me parece... Qué importante, ¿no? Creo que es relevante. Qué importante esta diferencia que estás haciendo, porque es como vos decís, en la opinión pública, digamos, la mayoría de la gente desconocía este hecho. Bueno, ahora, lo que ocurrió ahora con el juicio, estuvimos 6 meses de juicio, 6 meses duró el debate, y lamentablemente los jueces que intervinieron en ese juicio hicieron una muy mala sentencia, pero no mala en el sentido de que no me gusta la decisión, sino mala en el sentido que técnicamente está mal, porque cada uno de los jueces hizo su propio voto y nos encontramos con que ninguno de los 3 coincidía con alguno de sus colegas en las circunstancias de hecho, aunque parezca mentira. Es decir, los 3 en el debate percibieron de muy distinta manera lo ocurrido, a tal punto que no se puede decir, y lo dijo la casación, que no hay una sentencia válida porque no hay mayoría respecto de las cuestiones relevantes del caso. Es decir, aspectos muy importantes, como por ejemplo, Chocobar dice que antes de producirse ese enfrentamiento con el cuchillo, él disparó 3 veces al aire, gritando alto policía. Uno de los jueces dice que los disparos al aire nunca existieron, cuando había testigos de que habían existido. Otro de los jueces dice, sí, hubo 3 disparos al aire, pero después disienten entre los 3, relatan de muy diferente manera el momento de los disparos que impactan sobre el fallecido ladrón. Entonces, la Corte ya tiene dicho hace tiempo que si no hay coincidencias, por lo menos de 2 de los 3 jueces, en cada una de las cuestiones de hecho, el fallo es nulo por falta de fundamentación. Y esto fue lo que ocurrió, esta fue una de las cuestiones que planteamos desde la defensa cuando leímos la sentencia, y dijimos, miren, este fallo hace imposible la defensa, porque no sabemos con cuál de las 3 versiones tenemos que disentir, ¿no? Por supuesto, en el recurso disentimos con las 3, explicando por qué, pero de todas maneras la casación creo que en una forma que creo que hay que destacar, no sé si decir valiente, pero sí con mucha seriedad, tomó este argumento de la falta de fundamentación y declaró la nulidad del fallo. ¿Y por qué digo esto de que lo hizo con mucha seriedad y que hay que destacarlo? Porque bueno, no es sencillo tomar la decisión de anular una sentencia de un tribunal que tuvo 6 meses de juicio oral. Entonces, después de transcurridos 6 meses de juicio oral, con toda la repercusión pública que el caso tuvo, que la Cámara de Casación dijera que la sentencia está mal fundamentada y por eso la anula, me parece que es particularmente relevante. Sí, y qué interesante esto de que, digamos, después de tanto debate y seguramente de análisis de la prueba, los 3 jueces, digamos, tenían disidencias sobre ese punto tan importante que es la prueba, ¿no es cierto? O sea, ¿estaba probado o no que hubo disparos? ¿Estaba probado o no que impactaron los proyectiles sobre el piso y que después le entraron por la espalda a Cuco, ¿no? Es decir, hay elementos que las pericias determinan y son incontrastables, ¿no? Y sin embargo... Sí, las pericias y lo que dijeron los peritos en el juicio. Lo que pasa es que este caso tuvo muchos errores judiciales desde el principio. Hay algo que es increíble. Este muchacho Cuco recibió 2 impactos. Uno en la zona lumbar, costado derecho, digamos, una bala que rebotó en el piso, ingresó de abajo hacia arriba, le perforó varios órganos
y en la que le termina produciendo la muerte, que en realidad murió 4 días después del hecho, y otra que le pega en la parte trasera del muslo izquierdo y le produce una fractura de fémur. ¿Qué pasa con esta segunda bala? Resulta que la historia clínica de Cuco indicaba que esa bala fue extraída de la pierna con seguimiento radiológico. Pero resulta que la autopsia no tomó nota de la existencia de esa segunda bala y dijo que la pierna tenía orificio de entrada y salida, confundiendo una incisión hecha quirúrgicamente con el orificio de salida de la bala, lo cual era una locura y nadie le prestó atención a eso. Entonces, sobre la base de la autopsia se tomaron una serie de decisiones, que fue la prisión preventiva, la decisión de la Cámara, el requerimiento de juicio del fiscal. Hasta los peritos tomaron la autopsia para decir que la bala era de atrás hacia adelante, con una leve inclinación de arriba hacia abajo, etcétera. Y cuando resulta que en el juicio se demostró que la bala estaba secuestrada, que estaba rota de tal manera que finalmente los peritos en el juicio dijeron que aunque no se hubiera hecho un peritaje con un microscopio electrónico de barrido para demostrar si había asfalto o no asfalto, por las rayas que tenía el plomo, por el modo en que estaba destruida la bala, etcétera, sostuvieron que indudablemente había rebotado en el piso antes de ingresar. Y esto es muy importante por 2 motivos. Porque al impactar la bala en el piso, pierde energía cinética. Y esto es lo que provocó, en el lugar del enfrentamiento, en la esquina de Suárez e Irala, eso provocó una fractura parcial del fémur que se termina de romper cuando Cuco sale a la carrera hacia su domicilio. Es decir, que cuando se ve en la filmación que cae porque se le rompe el hueso, pero el hueso había sido impactado antes. Esto, bueno, este aspecto que fue muy importante y que surgió del debate, los jueces lo tomaron muy parcialmente. Hay algunos que dicen, bueno, suponiendo que haya rebotado, otro no le da importancia, otro dice que con Chocobar, en lugar de disparar al aire, disparó 7 tiros contra Cuco. Hay disparos que pegan en la ochava de Suárez e Irala, y el chico corría por Suárez, con lo cual era muy raro que Chocobar disparara contra él apuntándole a la ochava y no hacia donde él iba. Es decir, hay una serie de elementos y que los jueces en ningún momento dicen, bueno, esto fue de tal manera. Fue como dice Chocobar, fue como dice la querella, fue como dice la fiscalía. No lo definen. Cada uno relata de una manera distinta los hechos. Entonces, evidentemente, es muy extraño esto, sobre todo en un juicio tan largo, tan relevante, donde tenían la oportunidad de deliberar, de ponerse de acuerdo, no lo hicieron. Y esto lo pone a Chocobar en una situación compleja, porque él fue condenado en primera instancia a 2 años y 5 meses de prisión en suspenso, con 5 años de inhabilitación para la policía, pero la querella viene acusando por un homicidio calificado. Entonces, ponerlo a Chocobar, exponerlo a un nuevo juicio, si bien nosotros creemos que un nuevo juicio nos va a dar mejor oportunidad de probar estos aspectos que mencioné, también es exponerlo a una condena por homicidio calificado. Entonces, para nosotros vamos ¿Y ahora a la acusación cuál era? La acusación era homicidio cometido en exceso del cumplimiento del deber. Como que en pos de detenerlo, se excedió Chocobar disparándole. ¿Y por qué pensás que puede cambiar la carátula a algo, digamos, más grave? No, porque hay una acusación de la querella en ese sentido. No. La querella acusa por un homicidio calificado. Claro, que antes se lo rechazaron, pero que ahora vuelve a nacer esa posibilidad. Claro, podría volver a nacer. Y hay fallos de la Corte, a partir de un fallo Sandoval del año 2006, que establecen que cuando se produce la nulidad del juicio por causas que no son atribuibles al imputado, afecta el principio de cosa juzgada el hecho de mandarlo a juicio de nuevo. Así que bueno, esto nos va a poner a nosotros, a la defensa, en la necesidad de recurrir a este fallo a la Corte para que se deje sin efecto la disposición del nuevo juicio y se lo absuelva finalmente a Chocobar. Claro.
Claro. Qué interesante, Luis, qué interesante. ¿No? Y además... Tiene sus vericuetos. Claro, pero además, viste, que se hizo todo, digamos, una opinión pública que lo trataba a Chocobares como el gatillo fácil, etcétera, etcétera, ¿no? Descalificando siempre a toda la institución de la policía, ¿no? Bueno, ese es el tema, pero lo cierto es que no fue un caso de gatillo fácil, por eso hice esta larga explicación, ¿no? Y el tema, por ejemplo, yo estaba leyendo, si no me equivoco, que él recién en abril de este año pidió la baja de la fuerza, ¿es así? Sí, correcto, sí, porque él no obstante la sentencia, lo mantuvieron, digamos, en funciones, con tipo de funciones de oficina, administrativos, ¿no? Claro. Claro, funciones administrativas. Y finalmente, vos que seguramente lo tenés de cerca, lo tratás de cerca, ¿por qué finalmente él renuncia ahora en abril, después de haberse comido todo ese proceso y la parte más gruesa, ¿no? Chocobar es un resiliente, la verdad que la vida de Chocobar es para escribir una novela. Él, mientras se tramitaba este proceso, desde el comienzo, él empezó a estudiar enfermería, se recibió de enfermero, y después de eso empezó a estudiar Derecho. Y está ya en el segundo año de la carrera. Con lo cual, él me parece que ha tomado otros horizontes. Además, como él pertenecía a la policía de la provincia de Buenos Aires, el caso se politizó demasiado. En aquel momento lo recibió Macri siendo presidente junto con Patricia Bullrich. Ahora nuevamente Patricia Bullrich sale a la palestra. Sí, agita la bandera otra vez. Claro. Entonces, él en la policía, que él pertenecía a la policía de Avellaneda, era medio un poco maltratado por las connotaciones políticas del caso, y bueno, ya dijo, ya se sentía cosa que su maltratado, gente no se sin ascensos y demás, y bueno, decidió irse. Vos sabés que yo me imaginaba lo contrario, ¿no? Que decís, bueno, la policía, sus compañeros se habrían solidarizado con él, pero por lo que vos decís no pasó eso. Sus compañeros sí, pero no la conducción política. Claro, bueno, tengamos presente que en la provincia de Buenos Aires el signo de quienes gobiernan eran contrarios justamente a Macri y a Patricia Bullrich, con lo cual solamente por ese celo ya seguramente, no solamente por una cuestión ideológica, ¿no? Que ya sabemos, toda la escuela esta de Zaffaroni y todo eso, bien representada por el actual gobernador, que también era gobernador en esa época, ¿no? Sí. O sea, por eso. Todo un lío para Chocobares. Pero bueno, como decís vos, qué hombre, digamos, resiliente, ¿no? Qué resistencia a los avatares. No, la verdad es que es una persona increíble. Y que además, esa característica que tiene él de permanentemente ser solidario, fue lo que le llevó a meterse en este lío, porque él venía de civil, de la policía de la provincia, el hecho fue en Capital, podría haberse hecho el CIL y dejar que se fueran los ladrones, y bueno, se metió a perseguirlos, y termina con esta consecuencia, que es este largo proceso. El hecho es de 2017, ¿no? Y él psicológicamente, me imagino, debe tener una gran decepción, no digo con la vida, pero con lo que le pasó, porque finalmente actuó como un héroe y termina siendo visto como un villano. Se superó por lo que dice. Bueno, pero ¿cómo se él ha superado eso y muchísimas otras cosas que le pasaron en la vida que no vienen al caso exponer, pero la verdad es que es un resiliente nato y es una persona de una calidad humana increíble. Por eso es esto de que lo pongan como el villano, gatillo fácil, asesino, es además, desde el punto de vista social, una gran injusticia. No, como decís vos, al contrario, fue un ejemplo de un hombre que asumió una responsabilidad que la podría haber eludido, ¿no? Como decís vos, podría haberse dicho, bueno, acá no pasa nada, yo, estoy de civil. Sin embargo, él trató de hacer justicia, ¿no? Que es un poco el objeto que tenemos los abogados, que tiene que tener un policía, es decir, la sociedad en general, ¿no? Tratar de que la justicia sea un ideal, ¿no? Un ideal de servicio. No sé si en otro país no lo hubieran premiado o por lo menos resaltado lo que hizo, ¿no? Pero valorado en la policía, ¿no? Pero bueno, va a ser un gran abogado probablemente, ojalá que sea un buen abogado o que continúe como gran enfermero, pero bueno, hubiera sido un gran policía, probablemente un gran comisario,
en algún momento. Sí, no sé, yo creo que sí, porque además sus compañeros lo destacaban, ¿no? Con su vocación, inclusive en ese momento en la policía ni siquiera le pagaban los cursos de capacitación, todos los cursos de tiro se los pagó él. Es muy particular su situación. Claro, tal vez le hubiera convenido mudarse a la Policía Federal o a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que hay muchos casos de agentes que pasan de una policía a la otra, ¿no? Cuando se abren los pedidos para integrar las fuerzas, se pasan. Pero bueno, quién sabe por qué no lo hizo. Así que bueno. Sí. Así que, bueno, esperemos ahora a ver qué dice la Corte con el recurso que vamos a plantear. Pero ahora te espera otra tarea titánica, por lo que veo. Tuvo un juicio nuevo otra vez. Salvo que el planteo que vas a hacer en la Corte salga bien, ¿no? La idea es que no se haga el juicio, porque, ¿cómo se llama? Afectaría el principio del doble juzgamiento, ¿no? Perfecto. Del non bis in idem. Así que, bueno, Luis, te agradecemos muchísimo. Si querés agregar algo más, estamos encantados, solo que te tengo que avisar que también en producción nos están diciendo que tenemos que... Un minutito más tenemos para despedirnos. Por eso, pero te lo digo nada más que para que hagas... Pero bueno, para que des lo mejor. Luis ya sabe, porque formó parte de muchos programas, así que sabe. Sí. Lo que quiero destacar es este tema de que el caso Chocobar en realidad hay que sacarlo de la politización en la que lo han metido, que él tampoco buscó, y entender que estamos ante un tema que no es de gatillo fácil precisamente, sino que es más que nada un caso de legítima defensa, porque él lo que hizo fue defenderse de quien lo imputaba con un cuchillo. Y de hecho uno de los aspectos que destacó también la casación fue que no se peritó. Cuando Cuco cae, tenía la campera en la que envolvía el cuchillo, la campera estaba toda tajeada para adentro, lo cual corrobora que tenía el cuchillo en la mano cuando se produjo ese enfrentamiento. En fin, me parece que eso es importante poner el acento en eso, porque si no se produce un error. ¿Es justo que los policías disparen cuando ya no hay una situación de peligro? No, la vida prevalece sobre otras situaciones. Pero sí es adecuado aceptar que utilicen el arma cuando se ven enfrentados ante una situación violenta en la que se están defendiendo, y este fue el caso de Chocobar. Bueno, muchísimas Luis, gracias. Muchísimas gracias. Te mandamos un saludo enorme, como siempre, y para nosotros un placer escucharte. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Y yo creo que nos quedan 2 segundos para despedirnos. Así que... lindo programa con muy bueno. Con el doctor Enríquez y con el doctor Luis Sebasco. ¿Qué más podemos agregar, no? Nada, despedirnos hasta el miércoles que viene, a las 18 en punto, en Entre Ustedes y Nosotros. Así será, el miércoles que viene con el doctor Enríquez.